Hola, bienvenido a un nuevo video. En esta oportunidad quiero hablar de un tema que me interesa mucho, que tiene que ver con la soledad. Para esto me voy a estar basando en el libro Ama tu soledad de Borja Vilaseca, pero lo primero que quiero hacer es comenzar hablando de una experiencia de vida que tuve este año, que fue un viaje a Viña en febrero, cuando fui a ver a Duki al festival, y es un viaje que hice solo. Y la verdad nunca había hecho un viaje así largo, digamos, entre comillas, solo. Y de verdad que para mí fue una experiencia transformadora, podríamos llamarle. Aprendí mucho en ese viaje. Pude resolver muchas dudas internas. Justo se dio que en ese tiempo andaba así como medio perdido, sin saber muy bien qué hacer en esa época de crisis existenciales que le dan a uno. Y me tomé ese viaje como una terapia prácticamente. Como decir, oye, voy a ir a conocer una ciudad nueva, voy a estar solo, no sé a qué me puedo enfrentar allá, no sé nada, pero vamos a ver qué pasa. Y justo en ese tiempo, más encima, el día que tenía que viajar, es como que se cortó la luz en todo Chile, hubieron problemas. Y ese mismo día yo tenía la incertidumbre de si va a seguir el festival de Viña o no, o voy a ir a estar allá como solamente en la ciudad. Pero bueno, decidí hacerlo de todos modos. Y la verdad es que algo de lo que no me arrepiento y que seguramente voy a recordar este viaje por el resto de mi vida, lo que me quede de vida. Porque como digo, para mí fue una experiencia transformadora. O sea, estar en una nueva ciudad solo, poder recorrerla así solo también, conocer lugares, salir a caminar, ir a recorrer algunas tiendas, la costanera, ver cómo interactúa la gente allá, es algo que era totalmente nuevo para mí. Si bien tengo 27 años, nunca había hecho un viaje así solo. Y yo creo que la primera vez es cuando más miedo da hacer este tipo de experiencia así, sin ninguna otra persona. Porque uno de repente se apoya como en otras personas para este tipo de cosas, porque le tiene miedo a la incertidumbre finalmente. Y también por esa sensación de chuta, quizás me aburra solo. Como siempre puede estar ese miedo. Pero de verdad que yo disfruté mucho ese viaje. O sea, por ejemplo, aquí la imagen que está a la izquierda es la duna de Concón, que fui una tarde ahí a ver el atardecer. Y andaba con el libro precisamente Ama tu soledad, porque yo sabía que iba a ser un viaje de como de indagar más en lo que me pasaba a mí adentro, como de resolver qué cosa iba a querer hacer en mi vida de ahí en adelante. Y para conocerse al final, porque enfrentarse a una situación nueva así solo te enfrenta como a esos demonios internos que puedes tener. Y de verdad que para mí fue una experiencia transformadora, me gustó mucho y volvería a viajar solo, sí, la verdad es que sí. Porque, o sea, poder sentarte en una plaza, así, sin hacer nada, simplemente observando, andar a tu ritmo, poder ir donde tú quieres ir, si quieres salir a trotar en la mañana, sale a trotar en la mañana sin ningún problema, va a ver los lugares que tú quieres ver y hace las cosas que tú quieres hacer. Tiene muchas ventajas andar solo, la verdad. Y si bien reconozco que viajar con personas que uno estima, con amigos, con familia, también es maravilloso, son experiencias inolvidables muchas veces, creo que todos deberíamos hacer alguna vez un viaje solo. Empezar de a poco, eso sí, porque yo para hacer este viaje primero iba a cafetería solo. Yo venía de hace tiempo ya trabajando un poco esa parte de estar más conmigo mismo. Que hoy en día quizás es más difícil por el tema de las redes sociales, que aunque tú estés solo en tu casa o en algún lugar, aún así tienes conexión con otras personas. Y eso para mí en sí no representa la soledad como tal, sino que sí estás bien físicamente solo, pero tu mente igual está como pensando en otras personas, interactuando con otras personas y no indaga lo que pasa dentro. Y el ir a trabajar trabajando de a poco esos momentos de soledad, para mí tienen un impacto muy grande en la vida, de cómo uno afronta la vida en general, pero más específicamente las relaciones. Y de esto voy a estar hablando en este video. Como dije, me voy a basar en el libro Ama tu soledad de Borja Vilaseca, que es uno de mis autores favoritos. Las casualidades no existen de este autor y Ama tu soledad son mis dos libros favoritos, podríamos decir, que son libros que al leerlo de verdad que han generado un cambio en mí. Como me han hecho replantearme muchas cosas y sí o sí han modificado la forma en la que he actuado en la vida. Y bueno, voy a leer una cita de este libro y luego a comentar los puntos que me parecen interesantes de esa cita, que para mí representan lo que significa al final esto de hacer ese trabajo de soledad, de introspección y de ser capaz finalmente de estar a gusto con uno mismo, sin necesitar como de cosas externas, ya sean personas o cosas materiales. Así que vamos a la cita, que dice: al reconectar con tu niño interior, te atreves a hacer y hacer lo que te dicta el corazón y no tanto lo que la sociedad espera de ti. De pronto te permites jugar con espontaneidad y disfrutar más plenamente de la vida.
De hecho, sientes una inmensa alegría simplemente por el hecho de estar vivo. Así es como descubres que te gusta estar contigo mismo más que con ninguna otra persona. Y este descubrimiento te libera de tu adicción a la nicotina social, superando así tu sociodependencia. Como consecuencia, por fin estás capacitado para establecer vínculos íntimos genuinamente libres y amorosos. Vamos a ver los puntos que me parecieron muy interesantes de esta parte del libro. Lo primero tiene que ver con reconectar con el niño interior. Esto es algo que ya traté en otro video, pero es un tema que a mí siempre me va a parecer interesante. ¿Por qué? Porque en ese niño interior siento que está la parte más esencial de nosotros. Nuestro interés es más genuino, como nuestra naturaleza, nuestra manera de ser. La forma en la que actuabas cuando niño, cómo te desenvolvías en la vida, con esa curiosidad, con esa ganas de hacer cosas, para mí es la parte más esencial. Y lo otro es que cuando eras niño a ti no te importaba lo que iban a pensar otras personas. Hasta que te empezaban a meter esa idea en la cabeza de que debería importarte lo que piensan otras personas respecto a lo que haces. Que en cierto modo es importante en sociedad, como preocuparse un poco por lo que uno hace, tampoco va a ir ahí incomodando a toda la gente. Pero esto, con el paso del tiempo, se suele llevar a un extremo de minar al 100% prácticamente nuestra propia personalidad y actuar en base a lo que creemos que va a agradar a otras personas. Y eso es traicionarse a uno mismo al final. Y para mí es algo terrible porque teniendo una sola oportunidad para estar vivos, para disfrutar de esta experiencia, malgastarla, aparentando, tratando de agradar, es algo que me parece lamentable. O sea, ¿por qué vamos a desperdiciar la vida siguiendo lo que para otras personas es lo correcto, siendo que podrían estar lo más bien equivocados? Y esto no nos garantiza que nosotros vamos a estar en lo correcto al hacer lo que nos llama la atención, lo que nos dicta esa voz del niño interior. Pero al menos vamos a estar actuando en base a nosotros, a lo que creemos nosotros que nos va a dar esa felicidad, a la que nos va a hacer sentir bien o a lo que nos va a ayudar a conseguir buenos resultados en la vida. Y esto se traduce en el segundo punto, que es ser espontáneo. O sea, hoy día sí se recalca mucho esto de ser auténtico, de ser espontáneo, y de repente se puede llevar a un extremo donde uno quiere manifestar su autenticidad como en cosas demasiado extravagantes, que incluso no tienen tanto que ver con lo que es uno, sino que se termina transformando en una forma de gritarle al mundo, mírenme, soy diferente, soy único. Y ese no es el sentido de esto, sino simplemente ser espontáneo, hacer lo que te nazca y saber decir que no a ciertos planes que no van contigo, con tu personalidad, con tus intereses, decir que sí a aquello que sí está alineado contigo y actuar de forma espontánea, obviamente siguiendo ciertas conductas sociales que son para, al final, para que todos nos podamos relacionar de mejor manera, pero no traicionando a tu esencia, a esa cosa, a esa persona que eres tú en el fondo, a ese ser que se manifiesta cuando le da espacio que es para manifestarse, cuando pasa momentos de silencio, de soledad. Siento que es mucho más fácil que salga a flor esa esencia tuya, como esa forma de ser genuina. Por ejemplo, yo cuando estoy solo, una cosa que me encanta es escuchar música. Yo bailo y canto así estando solo, mejor que ni, ni que hayan registro de eso, porque de verdad que de repente parezco un poco loco, sí, hay que reconocerlo. Pero siento que es una parte genuina mía. De chico me interesó mucho la música, como que jugaba con cosas que eran instrumentos, andaba cantando todo el tiempo, me gustaba cantar en los actos del colegio, ese tipo de cosas. Es una cosa que siempre estuvo presente en mí, como que me gustó mucho. Y cuando uno se permite ser uno, reconectas con esas partes y se manifiesta. Y eso es algo que me parece muy bonito, como volver a sentir esa alegría de niño que uno tiene y que puede perder con la rutina o con las responsabilidades que se van adquiriendo de adulto. Y luego está el tercer punto que tiene que ver con la alegría por el hecho de estar vivo. Cuando tú te detienes, empiezas a verte por dentro, a asimilar todo lo que tienes en tu vida, todo lo que has tenido la oportunidad de experimentar, las cosas que han hecho tus seres queridos por ti, y simplemente el hecho de estar vivo. O sea, a veces se nos olvida lo valioso que es este regalo de poder vivir. Y de hecho algo que no logro entender a veces y que incluso me choca es ver cómo la gente suele ir amargada por la vida. Es algo que no logro entender. Como es como si estuvieran en realidad luchando con el día a día. Que sí pueden haber gente que tenga realidades más difíciles que uno. Eso, 100% de acuerdo. Pero aún así uno ve gente que en las situaciones más difíciles, incluso en situaciones de pobreza en otros países, son felices, o sea, viven plenamente, como que agradecen el hecho de estar vivos. Siento que quizás en países donde se ha avanzado materialmente, puede ser incluso más difícil sentir alegría por el hecho de estar vivo.
porque te empieza a preocupar por ese tipo de cosas, por cosas materiales, y das por hecho la vida o das por hechas que van a estar cubiertas tus necesidades básicas. Cuando en otras partes del mundo eso no es así. Entonces quizás para esas personas el simple hecho de poder estar con vida un día más, de poder hacer las cosas que les gustan o de poder compartir con otras personas que estiman, es un regalo por sí mismo y lo valoran. Y esto es algo que para mí me parece que todos deberíamos hacer. Afortunadamente, estas últimas semanas, no sé, ya de hecho son como 2 meses creo, que me he sentido muy en paz y de verdad siento alegría por el hecho de estar vivo. Es como que quiero hacer muchas cosas, me dan ganas de esto, de grabar videos, quiero grabar muchos videos, compartir con la gente que quiero, hacer actividades, me metí a entrenar boxeo, que era otra cosa que había querido hacer desde chico, pero que, bueno, en su momento cuando me tenían que dar permiso a mis papás, no me quisieron dar permiso seguramente para cuidarme, para que no me machuquen todo ahí. Pero algo que siempre había querido hacer. Y ahora de más grande me metí a hacerlo por eso mismo, porque no quiero que pase mi vida sin seguir como mis propios intereses, las cosas que realmente me nacen y que quiero experimentar. O sea, si tengo esta vida quiero aprovecharla al máximo. Primero haciendo cosas que considere trascendentes, pero también haciendo cosas que quizás son solo por disfrutar. Y de verdad que eso te da una alegría por el hecho de estar vivo, que para mí es de los regalos más preciados que podríamos tener. O sea, levantarte un nuevo día y de verdad agradecer, como valorar que estás con vida. Imagínate, si toda tu familia también está con vida en este nuevo día, algo por lo que deberíamos sentir una gratitud inmensa. ¿Cuántas personas habrán muerto de una noche al día siguiente? ¿Cuántas personas no lograron amanecer con vida? No tuvieron ese regalo. Y uno lo da por hecho. Y ni siquiera lo agradece. Es como que algo que para mí incluso la gratitud es una de las claves como para ser feliz en la vida, ser agradecido con lo que uno tiene. Pero lo más básico es la vida. Si no tenemos vida, no tenemos nada. No podemos disfrutar de nada más. Y esto, a la medida que tú vas siendo feliz con la alegría, o sea, te sientes feliz por el simplemente hecho de estar vivo y eres capaz de disfrutar de tu propia compañía, como el cuarto punto, siente una libertad inmensa. O sea, si te puedes sentir agradecido y en paz estando solo, sin estímulo externo, para mí parte de tu desarrollo espiritual ya está como más que ganado. Y ya solamente se va a tratar de ser capaz de mantener eso en el tiempo y luego ya relacionándolo con el quinto punto, que tiene que ver con la sociodependencia y los vínculos genuinos. Para mí, la sociodependencia es una señal de que no se ha trabajado suficientemente el hecho de estar solo. Y es por eso que, como no eres capaz de estar contento contigo mismo, buscas esa alegría en otras personas. Que es también lo que expresa Borja Vilaseca en su libro, que aquí lo que estoy hablando mucho tiene que ver con lo que leí de ese libro. Lo he leído 2 o 3 veces y he revisado, no sé, unas 4 o 5 veces las cosas que remarqué de ese libro. Porque para mí de verdad es un libro muy importante en mi vida, de los que más me ha gustado la verdad y de los que más han generado un cambio en mí. Y cuando tú eres capaz de liberarte de esa sociodependencia, que al final es como un tipo de adicción, como que necesita a otras personas para tapar el vacío que tienes por dentro, porque no has sido capaz de identificar ese vacío, de identificar por qué sientes ese vacío a través de momentos de soledad. O sea, tus vínculos no van a ser genuinos, van a tener un interés egoísta. Vas a ver a las otras personas como un medio para un fin, que en este caso sería cubrir ese vacío. En cambio, cuando se trabaja la soledad, cuando pasas tiempo solo, identificas cuáles son quizás tus traumas de niño, esas cosas que te faltaron porque uno tiene unos padres que hicieron lo mejor que pudieron, eso sin duda. Los papás siempre van a querer lo mejor para uno. Bueno, hay casos excepcionales que quizás los papás no quieren a su hijo, pero como digo, son excepciones, no creo que sea la mayoría. Al final los papás para mí siempre buscan lo mejor para uno, aunque eso quizás signifique de repente como no dejarnos seguir todo lo que a nosotros nos interesa, porque ellos quieren cuidarnos, como que no quieren vernos sufrir. Entonces, en ese intento de no hacernos sufrir, pueden limitarnos cosas que en realidad para nosotros serían un desarrollo. Y lo hacen con la mejor de las intenciones, quiero recalcar eso. Todo, y probablemente si yo llego a ser papá, cometa esos errores, como de restringir un poco la libertad de mi hijo o hija, y lo voy a hacer con la mejor de las intenciones probablemente, pero sin darme cuenta igual voy a estar generando ciertos daños, ciertas cosas que
de adulto mi hijo o hija se va a dar cuenta y va a querer resolverlo en su momento. Es algo que al final es inevitable porque como uno de verdad podrías querer cuidar a otra persona que también nace desde parte del ego de creer tú qué es lo mejor para otra persona, también es algo un poco egocéntrico, pero al final es lo que ha permitido que la sociedad avance. O sea, si los adultos no se preocuparan de los hijos, si no les dieran instrucciones, si no les pusieran ciertas limitaciones, no creo que hayamos avanzado mucho como especie. Y es algo que se ha ido transmitiendo a lo largo del tiempo y no creo que algo que acabe, pero sí podemos tratar de ser un poco más conscientes para, en el caso que seamos padres o madres, no restringirle esa esencia a nuestro hijo o hija. Pero bueno, pasando a lo que es vínculos genuinos así de nosotros mismos como personas adultas, digamos entre comillas, cuando uno es capaz de estar solo y valora su propia compañía y te relacionas con otras personas de una forma en que no las necesitas, sino que es porque de verdad quieres compartir como tu vida con otra persona, es algo mucho más auténtico, se puede dar mucho más lo que tiene que ver con el amor, con amar a otra persona, ya sea un vínculo de amistad con tu familia o vínculo de pareja. Si tú de verdad no sabes estar solo, como digo, para mí eres incapaz de amar realmente a otra persona. Va a estar siempre en una versión egocéntrica que va a buscar algo de la otra persona. Cuando uno ama, para mí, es que amas la libertad de esa persona. Como que quieres verle feliz. Eso al final para mí es el amor. Querer ver feliz a otra persona independientemente de si uno tiene que ver o no con esa felicidad. Y para llegar a ese tipo de vínculo realmente amoroso, para mí es esencial haber pasado por todo esto que he hablado antes. O sea, darse el tiempo de tener momentos de soledad, indagar qué no se cubrió de ese niño interior, qué cosas quedaron sin satisfacer, cuáles eran los llamados que sentía ese niño y qué llamados, cuáles de esos llamados que sentía ese niño interior seguimos sintiendo a día de hoy, para tratar de darle un espacio a nuestra vida. Sé que cuando uno trabaja, cuando uno se empieza a hacer otras cosas en la vida, tiene más responsabilidades, puede ser difícil darle espacio a hacer todo lo que quisiera ese niño interior. Pero tenemos probablemente un par de horas libres en nuestro día a día donde le podemos dar espacio. Como podemos dejar un poco al lado las distracciones y mirar un poco más para adentro, ver qué cosas podemos mejorar como persona. Y de esa forma, en el momento en que nos relacionemos con otro ser, vamos a poder darle lo mejor de nosotros. Y de una forma que no sea egoísta. O sea, de verdad, tratando de que la otra persona sea quien se lleve un buen momento. Porque nosotros ya estamos bien con nosotros mismos. O sea, no necesitamos en sí de la presencia de otro ser para estar bien. Que al final sí, somos seres sociales. Pero para mí, para de verdad ser un ser social y que esas relaciones sean genuinas y amorosas, como dice Jorge Vilaseca, es esencial saber estar bien con uno mismo. Si uno no sabe estar bien con uno mismo, no va a poder estar bien con otra persona. Van a haber conflictos innecesarios en las relaciones que al final se van a transformar más en un tormento que en algo maravilloso como lo son. Porque de verdad cuando uno comparte su vida con otra persona y es de esta forma libre, sin estar buscando que nos haga feliz, que llene un vacío interno, es algo que va a ser un regalo. Algo por lo que de verdad uno agradece. Hoy de verdad me puedo sentir agradecido también de la relación con mis amigos, con mi familia. De repente con los amigos uno no se ve tan seguido, por lo mismo de esta responsabilidad de adulto. Con la familia probablemente se comparta más, pero aprender a valorar todo eso que hicieron, a darse cuenta que las cosas que nos afectaban de chicos no lo hicieron con mala intención, sino en su afán de querernos ayudar, y que ahora que somos adultos no somos nosotros los responsables de como ir subsanando eso, poniendo parchecitos a esas heridas que podamos tener de más chicos, es algo que nos va a hacer vivir mucho mejor. Vamos a poder estar más tranquilos y, como digo, generar vínculos realmente genuinos y amorosos con otras personas. Así que bueno, lo vamos a dejar hasta aquí por hoy día. Muchas gracias si llegaste hasta este punto. Te invito a cultivar tu soledad, a hacer actividades que te gusten a ti y hacerlas solo. Por ejemplo, si un día te dan ganas de ir a comer papas fritas, de comerte un pedazo de torta, pero no lo haces porque no tienes con quién ir, o sea, por qué no puedes hacerlo tú solo? ¿Qué es lo peor que podría pasar si vas tú solo o sola a una cafetería o a comer unas papas fritas? Puedes disfrutar de esas actividades solo y en la medida que seas capaz de disfrutarlas solo, después va a ser mucho más fácil disfrutarlos con otra persona. Esa es al final la invitación, a que
No te limites en la vida de dejar de hacer ciertas cosas por no tener con quién hacerlas. Tú sigue tu camino y vas a darte cuenta que en el camino se van a ir uniendo más personas por el simple hecho de que como que irradias otro tipo de vibra cuando está alineado con lo que tú quieres y con lo que eres como persona. Suena eso medio esotérico, pero son los términos que me parecen más adecuados para definirlo. Así que nada más, suscríbete al canal si quieres seguir viendo contenido como este y nos vemos en una próxima si la vida lo permite.